Hoy conversaremos con uno de los representantes del Consejo del Pueblo Maya sobre los aniversarios de las consultas comunitarias de buena fe en Huehuetenango y la situación actual. ¿Qué significado tienen estas consultas para las comunidades? Bueno, es importante recordar que en el 2006 se inició todo un proceso de participación comunitaria. Nosotros le llamamos la nueva fase de la lucha y movilización comunitaria a partir del ejercicio de la consulta. Estábamos en un gobierno de Oscar Berché, un gobierno que prácticamente profundizaba una nueva etapa también de despojo de nuestros territorios. Cuando nos dimos cuenta, todos los territorios estaban concesionados a empresas mineras. Para poner un ejemplo, en Huehuetenango, 37 licencias mineras, ¿verdad?, de explotación y de exploración de oro, plata, los minerales más valiosos, digamos, en esta época, sin consulta, sin información y sin ninguna participación de la población y de las autoridades. De esa cuenta, entonces, de manera pacífica y democrática, empezaron las comunidades y las organizaciones a buscar cuál sería, digamos, la salida, cómo le entraríamos a esta lucha, también tomando en cuenta que acabábamos de salir de un conflicto armado de 36 años que prácticamente afectó a miles de familias en Guatemala y polarizó el país. Entonces, a través de los intercambios de experiencias, a partir, digamos, del compartir entre las comunidades y organizaciones, llegamos a la conclusión que una de las prácticas que habría que retomar, porque la consulta es un principio ancestral del pueblo maya, era la consulta. Y afortunadamente también en esa época la consulta había sido reconocida en un marco jurídico internacional en el convenio 169 de la OIT y ahora en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y también en el Código Municipal, en los acuerdos de paz, ya se había avanzado mucho, digamos, en el reconocimiento de la identidad de los pueblos. Entonces, fue ahí, en ese marco, es que se realizaron las consultas comunitarias, ¿verdad? En el 2006 se realizaron simultáneamente 5 consultas. 5 consultas, la consulta de Colotenango, la consulta de Concepción Huixta, Todos Santos, Santiago Chimaltenango y San Juan Atitán. Posteriormente, ya la gran mayoría de los pueblos empezaron a hacer sus consultas. Por ejemplo, la de Jacaltenango se realizó en el 2008, en el 2007. Hasta la fecha han sido 30 consultas comunitarias las que se han realizado y todas la población ha manifestado un rechazo rotundo a estos megaproyectos, ¿verdad?, relacionados con minería y con hidroeléctricas, porque la gente los considera como un nuevo despojo, como un nuevo sometimiento y porque afecta también la vida de la población, sobre todo el agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aniversario de consulta, es importante hacer ese recordatorio, es importante también reflexionar que esas amenazas no han terminado, es decir, continúan y ahora se pueden profundizar mucho más tomando en cuenta el contexto internacional que estamos viviendo. Después de varios años, ¿considera que la voluntad expresada por los pueblos ha sido respetada por las autoridades y las instituciones del Estado? Bueno, nosotros estamos muy conscientes que en Guatemala tenemos un Estado todavía de carácter colonial, tenemos un Estado capturado por
el poder corporativo, por los intereses de las élites, que a pesar de que nuestras leyes pues de alguna manera reconocen este derecho fundamental de la consulta, abiertamente no han dicho, digamos, que reconocen este ejercicio, ¿no? Siempre han de alguna manera tratado de confundir y de restringir el alcance de este derecho fundamental de la consulta, pero las comunidades y los pueblos están convencidos que ya decidieron, porque otra vez la consulta es algo sagrada, es parte del principio, digamos. No solo se hace una consulta política, asamblearia, no cabe la menor duda que el ejercicio de las consultas comunitarias pues frenaron la expansión de la minería en su segunda fase en Guatemala. Eso estamos convencidos, aunque de manera oficial no se reconozca eso, pero la movilización comunitaria fue muy fuerte, la participación fue muy efectiva y las decisiones de los pueblos pues también ha sido muy importante. La gente tiene en su memoria que ya tomó una decisión, que prefiere la vida que la minería. Eso creemos nosotros que es una realidad, aunque los actores han cambiado, ¿verdad? Porque el sistema de autoridad comunitaria cambia permanentemente, pero nosotros estamos convencidos que todo este proceso de participación y de democracia comunitaria está enraizado en nuestra identidad histórica como pueblos. En ese sentido, ¿cuál es el mensaje que el Consejo del Pueblo Maya dirige a las nuevas generaciones sobre la defensa del territorio y los derechos colectivos? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar vigilantes permanentemente, ¿verdad? Porque pues vivimos en un estado donde históricamente no se reconocen a los pueblos indígenas como sujetos políticos y sujetos de derecho. Entonces tenemos que estar atentos permanentemente y estamos también enfrentando un contexto internacional muy, muy adverso, muy antidemocrático y racista y también neocolonial. Por lo tanto, yo creo que tenemos que mantener viva esta lucha, esta participación legítima de nuestros pueblos, pero nosotros como Consejo del Pueblo Maya hacemos una aclaración contundente. Si bien es cierto, para nosotros la minería no es la vía de desarrollo que necesitan nuestros pueblos, porque atenta contra la vida misma de los pueblos, sin embargo nosotros pensamos que sí es importante construir otras alternativas. Tenemos que construir una economía comunitaria para el buen vivir de nuestros pueblos, pero para eso necesitamos organización, necesitamos también recuperar los conocimientos ancestrales, esa sabiduría de nuestros pueblos, y de manera colectiva vamos a salir adelante. Y por supuesto en nuestro horizonte está también transformar la institucionalidad pública y también la estructura jurídica del Estado a través de un proceso constituyente. Nosotros creemos que en Guatemala podemos construir un bienestar para toda la población, no solo para las comunidades ni para los pueblos indígenas, sino nosotros estamos planteando el proyecto plurinacional que de alguna manera garantice entonces un futuro sostenible para nuestros pueblos. Hablando de otro tema que nos preocupa a todos, en el contexto nacional, el incremento en el combustible preocupa a las familias guatemaltecas. ¿Cuál es el origen de este problema? Bueno, yo creo que es importante recordar que las crisis de los combustibles siempre han sido cíclicos, es decir, han habido diferentes etapas. Tal vez podemos mencionar que lo más reciente fue el problema de la pandemia del coronavirus,
¿verdad? Que prácticamente hubo mucha afectación en cuanto al transporte y la movilidad. Entonces el precio de los combustibles se disparó en el 2020, ¿verdad? Eso fue una de las primeras crisis. Desafortunadamente se normalizó, todo se normalizó, pero hay que recordar que los precios de los combustibles nunca bajaron, digamos, como estaban en el 2018-2019. Igual el costo, digamos, de la canasta básica. Ahora, pues estamos enfrentando nuevas crisis que tienen que ver con las guerras. Primero la guerra en Ucrania, con Rusia y la OTAN, donde prácticamente están afectando todo lo que tiene que ver con la comercialización del petróleo, porque Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo, pero ahí el mercado está truncado. Pero ahora recientemente pues tenemos en el contexto la guerra en Irán, es decir, la guerra provocada por Israel y por Estados Unidos, y eso ha provocado entonces un problema de transporte, un problema de movilidad del petróleo en el Golfo Pérsico, porque es ahí donde se produce más del 20% del combustible a nivel internacional. Entonces eso ha disparado el precio del petróleo. Entonces es importante señalar y aclarar que esta crisis de los combustibles no es un problema de país, ni siquiera un problema de la región centroamericana, sino que es un problema internacional, es un problema provocado debido a las disputas geopolíticas que hay en el mundo. Así es de que este es ajeno al gobierno, al Estado, y por lo tanto tenemos que buscar soluciones como país, y como siempre he dicho, esto hay que abordarlo con mucha responsabilidad política. ¿Cómo está impactando el alto costo de los combustibles en las comunidades, especialmente las indígenas y rurales? Bueno, como nosotros somos el último eslabón, digamos, de toda esta cadena de producción, y hay que reconocer que hasta el momento el petróleo es clave, el petróleo es como el eje fundamental, ¿verdad?, de la sostenibilidad de todo este proceso. Entonces, cuando sube el combustible, sube el transporte, ¿verdad? Y si sube el transporte, sube el precio de la canasta básica. Y entonces las comunidades más alejadas son las que sufren más estas consecuencias, porque el alto costo, digamos, del combustible es mucho mayor. Y eso ya se está sintiendo y lo hemos sentido desde hace ratos. No es esto del combustible, no es nuevo, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo el costo, digamos, de los productos se han triplicado en estos últimos años, ¿verdad? Desde la pandemia para acá hemos sufrido realmente cambios fundamentales en la economía. Por lo tanto, yo creo que eso perjudica y afecta la calidad de vida de la población, porque el dinero ya no vale, ¿verdad? Ha habido, digamos, mucha inflación, y sin embargo los ingresos para la población, para las comunidades, son cada vez menos. Entonces, y esto de alguna manera nos coloca en un escenario de crisis económica, de crisis social y también de crisis política. ¿Cuál es la postura del Consejo del Pueblo Maya frente a esta problemática y qué acciones considera necesarias para proteger la economía de la población? Bueno, yo creo que hay que pensar en medidas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Las medidas a corto plazo, pues necesariamente creo que el Estado tiene que de alguna manera buscar la forma como subsidiar, ¿verdad?, el costo, ¿va?, para que no haya un colapso de país, ¿no? Porque estamos en eso, estamos a punto, digamos, de colapsar como país. Se tiene que buscar esos mecanismos
Pero nosotros pensamos que a corto plazo también el Congreso de la República tiene que aprobar inmediatamente una ley de control de precios. Tiene que haber un proceso de tope, porque imagínense ustedes, puede llegar, digamos, el galón de combustible hasta 50, 100 quetzales. Eso va a ser insostenible. Entonces, si nosotros consideramos también que debe haber una ley que prácticamente judicialice la especulación de precios, el acaparamiento, ¿verdad?, en tiempos de crisis, porque eso sucede y hay muchas personas que pues han triplicado su riqueza, sobre todo las grandes élites empresariales, son los que han sido los grandes ganadores en tiempos de crisis. Entonces, nosotros creemos que eso es importante y hay que cambiar la legislación. También creemos nosotros, esto sí es un llamado a la población en general, tenemos que pensar, tenemos que cambiar este régimen político, porque si nosotros recordamos, desde la época de Álvaro Arzú se han venido cambiando las leyes y ajustando las instituciones para favorecer, ¿verdad?, los intereses de las grandes empresas y de las grandes corporaciones. En este momento ellos son los que controlan el mercado, ¿verdad? El gobierno, el Estado solo están como espectadores de este proceso. Entonces se le ha entregado todo el poder a las empresas, por lo tanto eso tiene que cambiar. ¿Se recuerdan ustedes? Ellos nos dijeron que en nombre de la globalización y el libre comercio el país fue cediendo y se fue sometiendo, digamos, a los intereses del poder corporativo. Ahora hay un nuevo orden mundial, las cosas están cambiando. Miren, el mismo país que nos dijo que abriéramos nuestra frontera ahora ha cerrado su frontera, está echando, digamos, a nuestros paisanos y también está imponiendo aranceles a todo el mundo. Entonces es urgente que tengamos diputados y diputadas, un Congreso, digamos, soberanista, un Congreso que vele por la soberanía y también que vele por los intereses de las grandes mayorías y no solo de las élites que históricamente han explotado y han sometido a nuestro país. Finalmente, ¿qué llamado hacen a las autoridades y a la ciudadanía en este aniversario de las consultas de buena fe y ante los desafíos que enfrenta el país? Bueno, yo creo que es muy oportuno levantarnos, ¿verdad?, despertarnos como pueblo, porque también ha habido mucha indiferencia, ¿verdad? Ha habido mucha apatía y construir mucha ciudadanía. Necesitamos más ciudadanía activa, propositiva, ¿verdad? Yo creo que esta crisis nos tiene que movilizar de nuevo en el buen sentido de la palabra para contribuir y sacar adelante este país, ¿verdad? Estamos ahora enfrentando una situación muy complicada, mucha desinformación en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, tenemos que tener una capacidad de autocrítica, porque hay mucha basura, hay mucha mentira, hay mucha desinformación pagada por los mismos que someten a nuestros pueblos. Entonces, lo más que tenemos que hacer es unirnos, trabajar colectivamente para sacar adelante este país. Yo creo que tenemos mucho futuro, siempre y cuando tenemos que abrir los ojos y tenemos que caminar juntos. Muchas gracias.